Qué bueno que es estar nuevamente juntos para estudiar una nueva porción de las Sagradas Escrituras, más específicamente una nueva porción del Pentateuco. Hoy estamos estudiando la porción número 19. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes, aquellos que desde antes inclusive del horario ya están conectados como para no perderse ningún detalle, y hacen muy bien. A veces cuando uno se pierde del tema después es un poco más difícil retomarlo, así que les damos la bienvenida a todos, les agradecemos por supuesto como cada sábado a la mañana, les agradecemos por estar allí, por acompañarnos y por fundamentalmente su anhelo, su deseo de escudriñar las Sagradas Escrituras y conocer al Dios de la Biblia a través de la Biblia. Gracias por estar, Ada. Muy buenos días a todos, buen día Pastor Enzo, Horacio, a ustedes que están del otro lado y hacen posible que nosotros podamos estar dando o compartiendo esta enseñanza, esta reflexión cada día de reposo y, como decimos siempre, preparados para descubrir la gran riqueza que la palabra del Señor tiene para nosotros en este día. Buenos días a todos, buenos días Horacio, buenos días Ada, buenos días a todos los que están del otro lado conectados en retorno.tv, en horaciocorneli.com, en YouTube y en Facebook, bueno, lo dije todo. Prepárese para hoy una hermosa palabra, la porción 19, como decía recién Horacio y Ada. Vamos a hablar de un tema muy importante. Tome su lapicera, su anotador y una Biblia y esté atento para recibir, compartir también con nosotros aquello que usted quiera hacer. Entonces vamos al inicio de esta porción número 19. Muy bien. Entonces Ada nos va a decir qué significa, o sea, cómo se llama, qué escrituras contienen, los temas, y empezamos de una porción hermosa. Yo creo que es de las más importantes, esta y la próxima, la 19 y la 20. Préstele mucha atención si quiere entender quién es Jesucristo y quién es la iglesia, quién es la iglesia también. Así que Ada nos introduce con el tema. Bien, es la porción número 19, lleva por nombre terumá en hebreo, que significa elevar ofrenda. Las lecturas que abarca es Éxodo 25:1 al 27:19, Primera de Reyes 5, versículos 12 al 6:13, Segunda Corintios 9, del 1 al 15, y Marcos 12, 41 al 44. Los temas que abarca es la ofrenda para el tabernáculo, el arca de testimonio, la mesa del pan de la presencia, el candelabro, la construcción del tabernáculo, el velo, el altar del holocausto y el atrio del tabernáculo. Básicamente esta porción está hablando de esto, de las instrucciones de Dios para construir el tabernáculo. Se relaciona con Primera de Reyes, con la Haftará, porque allí también está relatado el proceso de construcción, no del tabernáculo, sino en Primera de Reyes, es el templo de Jerusalén llevado a cabo por Salomón, hijo de David, y todo un gran conjunto de israelitas que participaron en esa construcción. Se relaciona con Corintios porque el libro de Corintios, 2 Corintios 9, nos habla. El apóstol Pablo está haciendo referencia a las ofrendas que los corintios habían hecho para los santos en Jerusalén, para aquellos que estaban en necesidad, la importancia entonces de que los hermanos contribuyan a este objetivo. Y Marcos, capítulo 12, es Jesús mismo hablando en este caso de la ofrenda de la viuda, de esa mujer que puso todo lo que tenía, esas 2 monedas, sus pequeñas monedas, lo último que tenía, y lo puso para el servicio a Dios. Así que, como introducción, vamos a decir que el tabernáculo y todo lo concerniente al mismo están descritos en Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40. O sea, miren si es importante el tabernáculo, que el libro de Éxodo, la Torá, dedica 15 capítulos a hablar
de este tema. En hebreo la palabra tabernáculo es mishkan, que significa residencia. Así que ahí ya vamos teniendo una idea, residencia de Dios en medio del pueblo. La sede central del Sanedrín se encontraba en el templo de Jerusalén, y las instrucciones para la construcción del tabernáculo fueron dadas inmediatamente después que Dios dio las leyes civiles. Recuerdan, la semana pasada estuvimos estudiando estas leyes civiles, leyes humanitarias, leyes sanitarias, leyes de convivencia del pueblo entre sí. Entonces, no solamente Dios dicta estas leyes civiles allí a Moisés cuando él está en el monte, sino que también le da todas estas instrucciones de la construcción del tabernáculo. ¿Por qué? Porque para Dios es tan importante las leyes de las ofrendas como también las que regulan el cuidado, la convivencia de los seres humanos. Comenzamos por el tabernáculo como un todo, y cada una de sus partes simboliza el acontecimiento que tuvo lugar en el Sinaí. Habíamos visto cuando Dios entrega los 10 mandamientos. Y esa misma gloria, la gloria que posó en el monte Sinaí, hallaría ahora en el tabernáculo un sitio permanente en medio del pueblo. El tabernáculo es un punto donde convergería toda la nación. Estaba rodeado por las tribus y coronado con la presencia de Dios. Y era el sitio al cual cada israelita acudía con las ofrendas. La función que cumpliría el tabernáculo en el desierto va a ser continuada luego por el templo de Jerusalén en Israel. Es muy importante este tema, y ya yo siempre les hago una línea temática para que usted preste atención y tenga en cuenta esta línea temática. Cada porción tiene una línea temática. Y acá es la habitación de Dios en medio de su pueblo. Esa es la línea temática. ¿Y dónde empieza eso? Eso empieza con la creación. Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y Él la ordenó y la llenó, pero fundamentalmente creó un tabernáculo. La tierra es un tabernáculo para morada de Dios con el ser humano. Eso es la creación. Después circunscribió ese ámbito a el delta y entre el río Tigris y el Éufrates, donde él crea el huerto de Edén. El huerto de Edén es una figura del tabernáculo. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, Dios se paseaba por el huerto, porque era el lugar donde él habitaba con el ser humano. Y él habló con Adán, o lo llamó a Adán y dijo: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Ven? Él estaba tabernaculizando en el huerto de Edén. Cada lugar, hay muchas figuras, muchos tipos del tabernáculo a lo largo de la Biblia. El arca de Noé es un tabernáculo. Después, bueno, tenemos este tabernáculo, y usted va a encontrar a lo largo de la Biblia, va a encontrar el templo que hablaba Ada recién, que construyó el rey Salomón. Pero después va a seguir encontrándolo, va a encontrar a Yeshua, a Jesucristo, como que Él se hizo carne, y esa Torá se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Texto del Nuevo Testamento, de Juan. Él es la Torá, Él es el Logos, Él es la palabra, el verbo hecho carne. Y esa Torá, esa palabra de Dios, se hizo carne y está traducido como habitó. La traducción sería y tabernaculizó entre nosotros, o sea, ocupó una morada temporal para habitar entre nosotros. Después la Biblia sigue y nos habla del templo, de que nosotros, la congregación de Yahweh, somos el templo formado por piedras vivas para morada de Dios por el Espíritu. Bueno, el Espíritu, Dios mora en medio de este templo formado por piedras vivas que es la iglesia, y si usted sigue va a encontrar muchísimos ejemplos más, y al final de las Escrituras, en Apocalipsis,
va a encontrar descendiendo del tabernáculo de Dios. En el pasaje donde habla de que la nueva Jerusalén desciende del cielo y Dios dice, y este es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Entonces es muy importante el concepto y la línea temática de ver el deseo de Dios, la voluntad de Dios de habitar entre los hombres, de tabernaculizar entre los hombres. Esta es la línea temática que les marco antes de que Ada empiece con los primeros versículos. Yo no sé si el pastor Enzo está de acuerdo con esto o quiere agregar algo en relación con el tema fundamentalmente, ¿no? Sí, justamente ahora cuando comiencen el tema, en el versículo 8, cuando lo lean, simplemente lo toco ahora, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Yo quería dejar lo que está diciendo Horacio solo desde mi punto de vista, que siempre el deseo de Dios fue habitar con el hombre, desde el Génesis que mencionaba recién Horacio, hasta vemos todo el camino, digamos, todo el tiempo bíblico, y termina allá en Apocalipsis, donde la Nueva Jerusalén o el tabernáculo de Dios desciende para habitar entre los hombres. Muchas veces nos han enseñado que la idea de Dios es que nos morimos y nos vamos al cielo y vamos a vivir eternamente con Él. Entonces vemos que esa idea no es la correcta es que siempre es al revés. O sea, no es llevarnos al cielo para vivir con Él, sino Él venir acá a vivir con nosotros. Entonces, lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una constante de Dios, que por motivo siempre del hombre, por culpa siempre del hombre, esa situación se rompe. Y acá, en este capítulo, precisamente el de hoy, después de hacer el pacto de Dios con su pueblo, entonces Él restaura eso, para que haya un tabernáculo donde fue igual en el Génesis, y ahora Dios quiere habitar con el hombre. Entonces guardar esto en el corazón, en una constante de Dios, de que Él quiere estar con nosotros, y de hecho está. Por eso nosotros, lo decía Horacio y Ada recién, somos un tabernáculo de Dios porque Dios habita en medio nuestro. Y lo mismo que sucede con el templo hoy, fíjense el modelo. Dios tabernaculizó en el monte Sinaí, que era un lugar fijo. El monte Sinaí, una montaña fija, y Él tabernaculizó allí. Y habló desde allí al pueblo, dio la ketubá, el pacto de bodas. Pero después el pueblo tenía que marchar 40 años por el desierto. Entonces, para que Dios siguiera en medio de su pueblo, tabernaculizando en medio de su pueblo, viviendo, habitando en medio de su pueblo y hablando a su pueblo, guiando a su pueblo, necesitaba un tabernáculo móvil. Móvil. Entonces, ese tabernáculo móvil es el que vamos a estudiar en la parashá de hoy y la semana que viene. Él siguió habitando en medio de su pueblo durante sus 40 años. Después llegaron a un lugar fijo y allí habitó en el lugar santísimo, en el templo de Jerusalén. No obstante, en el año 70, el templo, el segundo templo, no este primero de Salomón, sino el segundo, fue destruido, y él tabernaculizó en la iglesia, directamente en la congregación. Y no estoy hablando de la iglesia gentil, estoy hablando de su congregación con la que él hizo el pacto. Las 2 tribus del sur, las 10 tribus del norte, que son las ovejas perdidas de la casa de Israel, y los que de las naciones, no me gusta llamarle gentiles, es la traducción que se hace en la Biblia, pero vamos a llamarle lo de las naciones, que a través de Yahshua, de Jesucristo, son injertados en la congregación de Yahweh. Y eso nuevamente pasa a ser un tabernáculo móvil que va marchando en este éxodo hacia la tierra prometida. Y Él habita en medio de su pueblo. Es la constante. Entonces vamos a estudiar las partes y bueno, ¿cómo comienza? Versículos 1 al 7. Bien, aquí en Éxodo 25 del 1 al 7 comienza diciendo: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y luego da un detalle de todas esos materiales que el pueblo debía ofrendar. Tanto la tienda como cada uno de los utensilios que vamos a ver y cada uno de los elementos del tabernáculo, y también
las vestimentas sacerdotales, se iban a elaborar con estas 13 clases de materias primas que se mencionan aquí. O sea, si ustedes las cuentan, va a ver que hay 13 materias, 13 elementos, 13 artículos que el pueblo debía ofrendar. Y la verdad es que todos debían contribuir de manera voluntaria. Esto es un detalle interesante. Esta ofrenda iba a ser voluntaria. El pueblo estaba tan ansioso por realizar su aporte a la construcción del templo, donde la Shekinah, donde la presencia de Dios pudiera reposar, estaban tan entusiasmados que aquellos que se encargaban de hacer la colecta, en un momento le tuvieron que decir a Moisés que le ordenara al pueblo a no dar más, que suspendiera las donaciones. Se dio tanto, tan voluntariamente, con tanto entusiasmo, que este poder de la unidad que generó este objetivo de construir el tabernáculo, que llegó un momento que tuvieron que decir, por favor, no ofrenden más. Una vez obtenidos estos materiales, las personas designadas por Dios fueron puestas a cargo para labrarlos, para obtener los distintos elementos. Y el versículo 2, que es muy interesante tener en cuenta, pues es el que nos enlaza lo que decía Ada recién, nos enlaza la parashá, o sea, la lectura del Pentateuco con el Nuevo Testamento, con 2 Corintios 9. Es el versículo 2. Ahí, subrayelo. Ese es el que nos enlaza con 2 Corintios. Dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y eso está enlazado con lo que, por supuesto, todos ustedes que han leído ya, no solamente la Parashá, sino la Haftará y el Brit Hadashá, o sea, el Nuevo Testamento, ya vieron en 2 Corintios 9, por ejemplo, del 5 al 11, donde Pablo está hablando a los corintios de la ofrenda, justamente, de la ofrenda. Dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad. ¿Ven? ¿Ven la relación generosidad, ofrenda de generosidad y no como de exigencia nuestra? Ahí ni Moisés hizo una exigencia con el pueblo, ni después David y Salomón en la construcción del templo hicieron una exigencia, ni en este nuevo tabernáculo hay una exigencia de dar ofrenda. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Versículo 6, 2 Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero miren el 7, porque muchas veces cuando se enseña esto se corta ahí, se saca ese texto de contexto. En el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y muchas veces se presiona a la gente porque piensan que van a dar poco. Pero sin embargo, cuando no se presiona a la gente, cuando la gente tiene un corazón convertido, un corazón sensible a la necesidad, da generosamente sin que se lo presione, sin que se lo extorsione. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Ven? La palabra corazón es la misma de de Éxodo 25:2, la misma, de corazón. No con tristeza ni por necesidad, o por presión, no con tristeza ni por presión, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Eso es un principio que debemos entender. Dios da primero para que nosotros demos, al revés de lo que se enseña. Dice, dale a Dios para que Dios te dé. Mentira. Acá lo que está diciendo es, teniendo todo. Teniendo toda la provisión de Dios. ¿Dónde estaba eso? Acá en el 8. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, o sea, estando satisfechos, demos para todas buenas obras. Dios da primero para que nosotros demos. Como está escrito, dio a los pobres, su sedaká permanece para siempre. La palabra en hebreo es sedaká, dio a los pobres su justicia, está traducido acá, permanece para siempre, pero está pobremente traducido, la palabra sedaká.
porque Sedaká quiere decir justicia y solidaridad. Algunos la traducen como justicia y bondad. Vamos a ver mucho traducir justicia y bondad. No, es justicia y solidaridad, porque bondad habla de que nosotros somos buenos. Solidaridad quiere decir me pongo al lado del que sufre. Entonces, dice ahí, su justicia y solidaridad permanecen para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿ven? ¿Quién da primero? Dios. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. O sea, aumentará vuestras semillas, no vuestro pan. Aquello que tenemos para dar. Y aumentará los frutos de vuestra sedaká, de vuestra justicia y solidaridad, para que estéis enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y Pastor Enzo mencionaba el versículo 8. Vamos a juntar el 8 con el 9, Enzo, si vos me lo permitís. 8 y 9. Ada. Harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Entonces, como bien decía Horacio recién, ¿no? El tabernáculo es de diseño divino. Así como en el huerto del Edén, el tabernáculo representa la morada de Dios sobre la tierra en medio de su congregación y expresa el deseo permanente de Dios de tener comunión con el ser humano. Lo que dijo al principio el pastor Enzo, siempre Dios quiso tener comunión con el ser humano, desde el Edén en adelante. Durante los 40 días que Moisés estuvo en el Sinaí, no solamente recibió, como dijimos, la tabla de los 10 mandamientos, sino también la instrucción de Dios para construir este edificio único. Se trataba de un edificio portátil que acompañó al pueblo de Yahweh durante su travesía hacia la tierra prometida, donde iba a transformarse luego en un edificio estable a través del templo de Jerusalén. El tabernáculo representa la casa de Dios. Por esta razón fue Dios quien dio el diseño y las instrucciones más minuciosas acerca de su construcción. Esto significa que el tabernáculo no es de diseño humano, sino que está completamente diseñado por Dios. Dios mismo fue el arquitecto y dio luego su Santo Espíritu a ciertos artesanos para que lo llevaran a cabo. El diseño del tabernáculo lleva a la presencia de Yahweh Dios en el lugar santísimo. Esto es importante porque también es interesante que veamos al tabernáculo como esta figura espiritual de un camino que cada uno de nosotros tenemos que transitar. Ese camino para poder llegar a la misma presencia de Dios, esa presencia que estaba en el lugar santísimo. Y sus elementos, es importantísimo esto, cada elemento del tabernáculo son un tipo del Mesías, de la congregación o quejilá, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Acá vemos perfectamente combinado la presencia de todos estos elementos. Por lo tanto, podemos decir que el tabernáculo es el mayor de todos los tipos del Mesías presentado en el Antiguo Testamento. Eso nos explica por qué se dedican 15 capítulos a hablar de este tabernáculo. Es el más grande tipo de Jesús de todo el Antiguo Testamento. Todo el tabernáculo apunta hacia la obra y la persona del Mesías. Yahshua fue aquel ser humano en quien Dios habitó por medio de su espíritu en medio de los hombres. Esto es, como decíamos recién hace un ratito, Cristo es la palabra de Dios hecha carne, quien literalmente tabernaculizó, y hacíamos mención del texto de Juan 1.14. Juan 1.14 dice esto: Él habitó en medio nuestro. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También es importante el tabernáculo porque nos da una gran lección de la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Esto también, el tabernáculo es figura de estas dos cosas: santidad de Dios
y pecaminosidad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre puede acercarse a Dios, pero no de cualquier manera. Solo puede aproximarse a través del camino que Dios mismo indicó. El camino hacia Dios, determinado en el tabernáculo, es a través del derramamiento de sangre de una víctima inocente. Esa víctima inocente, ese animal, es tipo de Cristo, quien derramó su sangre en la cruz, y a su vez también es tipo del altar de bronce, que vamos a estudiar en un rato, porque hay un solo camino hacia la presencia de Dios, y es un camino rociado con sangre inocente. Esto es interesante que lo entendamos. Un solo camino a través de sangre rociada de un animal o de un ser inocente. Luego, ese camino tiene que pasar por el lavacro de las Sagradas Escrituras para recién poder entrar en el servicio sacerdotal en el lugar santo y finalmente entrar todos juntos con el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es Yahshua, el Mashiach, ¿dónde? En el lugar santísimo, a la misma presencia de Yahweh, Dios. Y eso lo aclara Juan 15:5, donde dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, no hay manera de caer en la fantasía que muchas veces se enseña, de que entremos al lugar santísimo, entremos ¿Cuántas veces cantamos? Llévame al lugar santo. Tanto lugar, sí, que nos lleva al lugar santísimo, está perfecto. Nos encanta esa canción de Marcos Witt que hace el recorrido del tabernáculo. Está muy bien, pero no nos olvidemos que dice, llévame al lugar santísimo, llévame, porque nadie puede entrar solo. Nadie puede entrar solo al lugar santísimo. Ningún ser humano, por más que se haya convertido, que sea pastor, obispo, papa, lo que sea, nadie puede entrar al lugar santísimo solo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez por año, con sangre inocente y salpicarla 7 veces sobre el propiciatorio. Jesús entró al lugar santísimo en el cielo con su propia sangre. Y solamente con él, en él, vamos a cambiar el con por el en. Solamente en Él podemos entrar al lugar santísimo. En Él. Nunca se te ocurra entrar al lugar santísimo solo, porque si el sumo sacerdote entraba inadecuadamente, lo tenían que sacar con las patas para adelante, porque le ataban una soga en la pierna y lo sacaban muerto de ahí. Y nosotros nos parece que podemos entrar livianamente al lugar santísimo. No, escondidos en Jesús, metidos en Jesús podemos entrar. ¿Por qué? Juan 15:5 lo leemos, porque separados de mí nada podéis hacer. Y cuando ora Jesús en Juan capítulo 17, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, miren qué interesante, el lugar santísimo, miren, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. El lugar santísimo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el tabernáculo es un lugar para que Dios se manifieste. De la misma manera que Dios hizo posar su presencia sobre el monte Sinaí, ahora hará que se pose en medio de Israel, sobre el arca y en medio de los querubines. Y dice en Números capítulo 7, cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Y muchos dicen sobre una traducción pobre de que Moisés hablaba con Dios cara a cara, nadie vio a Dios. El que hablaba cara a cara con Moisés era Dios. Dios le hablaba cara a cara. No es que Dios veía el rostro de Dios, que Moisés podía ver el rostro de Dios. Entonces, ¿el tabernáculo qué era entonces? Era también un lugar para la adoración. Para todo Israel, el tabernáculo era el centro de adoración.
Y también el tabernáculo era un lugar para los sacrificios. Cuando estudiemos el libro de Levítico vamos a ver que todo el sistema de sacrificios y toda la vida del tabernáculo giraba alrededor de estos sacrificios. ¿Y cuál era la finalidad? Lograr la reconciliación permanente con Dios. Podemos reconciliarnos, el pueblo podía, ¿no?, hacer esta reconciliación a través de este camino, a través del tabernáculo. Esta reconciliación solamente se podía alcanzar a través de una ofrenda que se hacía ingresando por la puerta para refugiarse por la fe en la sangre del sustituto, porque la santidad de Dios tiene que ser respetada, por lo que todo pecado tiene que recibir su justo castigo. Por lo tanto, la finalidad de los sacrificios era, por un lado, el hombre culpable se podía acercar a Dios. La única manera de volver a Dios y de acercarse nuevamente a Dios era a través de estos sacrificios. Eso lo dice Levítico 16:3. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Y la otra finalidad, el otro objetivo de los sacrificios es que mediante ellos era posible que Dios Santo habitara en medio de un pueblo pecador, siendo que inclusive el sumo sacerdote era un hombre pecador, y eso está bien detallado en el libro de Levítico. Bien, entonces la puerta exterior del tabernáculo estaba siempre abierta. Presten atención a ese detalle, ¿eh? Uh-huh. La puerta exterior estaba siempre abierta. Y el fuego del altar de los sacrificios estaba siempre ardiendo. Y entonces, ¿qué entendemos por esto? ¿Cuál es la intención de Dios? Que Él siempre estaba dispuesto a recibir las ofrendas de su pueblo y todavía hoy continúa aguardando que el hombre se le acerque. La puerta siempre abierta. No se olvide que la puerta es Yahshua. Es la puerta. Siempre está abierta la puerta. Y Dios siempre está aguardando. Nunca se apagaba el fuego. De acuerdo a la canción, que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Uh-huh. Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. ¿Se acuerdan que lo cantábamos? Yo lo cantaba hace 65 años, cuando tenía... en la escuelita también. Claro, cuando tenía 3 años en la escuelita dominical. Hace 65 años que tenía 3 años. No calculen mi edad, por favor. Y cantábamos eso. Y la verdad es esa. El fuego siempre está ardiendo. Y la puerta siempre está abierta. Dios siempre está esperando a cada uno para que ese fuego purificador purifique su alma, su ser, su corazón, sus pensamientos, sus acciones. Siempre Dios está esperando. Pastor Enzo, hemos hablado demasiado ya. Qué importante es, yo mientras van hablando ustedes voy viendo conceptos, en la gran mayoría voy recordando y aprendiendo también. Pero qué importante es que la gente que está escuchando, viendo el programa, esté notando estos conceptos, porque dentro de toda la enseñanza se van dejando claros puntos que uno tiene que ir viendo. Por ejemplo, cuando dijiste cara a cara con Moisés, ¿cuántas cosas uno escucha? Hay gente que cree que porque ora, busca a Dios y dice, yo estuve cara a cara con Dios. Es una expresión que no tiene nada que ver con la que está diciendo esa persona, porque está clarísimo y está el versículo en la Biblia donde dice, y Yahweh hablaba cara a cara, no era Moisés quien hablaba cara a cara. Entonces, hablo de estos conceptos, ¿cierto? No estoy explicando los conceptos, sino simplemente lo explicaron ustedes, claro. Pero qué importante es que uno anote estas cosas, porque se va aclarando en nosotros cuántas cosas se han ido de lo central de la palabra de Dios a la interpretación humana y nos cambia terriblemente las cosas. Por ejemplo, lo que dije en un principio, cuando hablé de que vamos a vivir al cielo con Dios. No, Él quiere habitar con nosotros y lo estamos viendo ahora en esta porción de hoy y lo vamos a ver en la semana que viene, afirmando estos puntos. Por ejemplo, entrar a Él. Son cosas que yo voy anotando como puntos, pero cada uno que está escuchando haga como quiera, pero
sabiendo que estos conceptos que se van dejando ahora, si son claros en nuestro corazón, vamos a estar alineados con la palabra y vamos a interpretar. No es, yo quiero entrar a la presencia de Dios y punto. Sí, claro, yo quiero entrar, pero entro con Él, no puedo entrar solo. No es una actitud personal, sino que es una actitud en asociación con Él y con los hermanos. Y un punto que es conflictivo, pero también lo tengo que mencionar, es la casa de Dios. ¿Cuántos que están edificando un lugar para adoración a Dios, que es claro, un lugar donde y lo embellecemos y todo, que es un local o algo específico para que adoremos a Dios, terminamos a veces de presionar a la gente, cosa que ya lo vimos con la palabra ofrenda, lo que es, diciéndole para la casa de Dios. Y la casa de Dios en realidad somos nosotros somos el templo. Entonces, si nosotros somos el templo, nosotros nos unimos, somos un conjunto de piedras vivas que forma ese templo, pero no es el local donde estamos reunidos. Es por eso que a veces vamos y alquilamos un lugar, que puede ser un club o lo que sea, para hacer una reunión, porque es el lugar donde nos reunimos a adorar a Dios, y ese lugar, cuando estamos todos juntos, nosotros somos el templo, y no ese local que nos rodea. No quiero decir con esto que no sea necesario, sí lo es, pero no es la casa de Dios, como muchas veces, por eso estoy hablando de conceptos, no sé si me entienden, creo que sí, ¿no? Porque son conceptos que voy dando, porque me voy a la casa de Dios, no te vas a la casa de Dios, te vas al lugar de reunión, siempre Dios desde el principio nos dejó claro esto, a tal punto que, claro que acá vemos haciéndole la habitación a Dios al pueblo. Acá sí lo vemos. ¿Por qué? Porque en ese momento fue así, Él quería habitar en medio de ellos. Se terminaba yendo por el pecado de la gente. Hoy habita en medio de nuestro corazón. Estos puntos que hablé, que mientras los voy escuchando a ustedes, los voy anotando, son importantísimos tenerlos en cuenta y ser claros con esto nosotros, porque eso nos va a unir hacia la palabra de Dios y nos va a traer los beneficios de entender la palabra de Dios como ha sido escrita. Amén. Amén. Bien, si avanzamos en el capítulo 25 del versículo 10 al 22, ahí están las instrucciones de Dios para con Moisés para construir el arca llamada también el arca del testimonio. Y vamos a nosotros brevemente describir algunos aspectos de esto, entendiendo o separando entre lo que es el arca, que era esta especie de caja, la cubierta llamada propiciatorio y luego los ángeles que estaban sobre el propiciatorio. El arca es lo que ocupa el primer lugar en esta descripción que Dios le da a Moisés para levantar el tabernáculo. El arca tenía superpuesta una cubierta a modo de tapa en la parte superior. Y esta cubierta era una plancha de oro puro, de oro macizo, llamada propiciatorio. Y el arca, junto con el propiciatorio, formaban una unidad. Pero como les dije, los vamos a ir separando en partes. Para estudiarlo mejor o para entenderlo mejor. El arca propiamente dicha, arca del pacto o arca del testimonio, era un mueble de madera, de acacia, era el más importante dentro del tabernáculo, también lo era en el templo de Jerusalén, y era una caja hecha con madera de acacia, recubierta de oro puro por dentro y por fuera, que medía aproximadamente 1,30 m de largo por unos 75 centímetros de alto. Esta arca ocupa el primer lugar, dijimos, que de la descripción que Dios da, y era sobre el propiciatorio, esta tapa que lo cubría, que la sangre de la expiación era presentada y aceptada cada año en la fiesta, como decíamos, de Yom Kippur. Aunque originalmente esta caja contenía solamente las tablas de los 10 mandamientos, luego vemos que Dios agrega algunas cosas más. Va a contener una urna con maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas no quebradas de la Torá,
la segunda versión de las tablas, como decimos, lo que constituía los memoriales de los grandes actos de Dios. También el arca era símbolo de la presencia y del poder del Señor. Por ello llegó a expresar varias ideas relacionadas con Dios mismo. ¿Por qué? Porque esta arca, este elemento, este utensilio, era, por un lado, un lugar de revelación. Era, como decíamos recién, el lugar donde Dios se manifestaba y comunicaba su mensaje a Moisés, su mensaje a su pueblo. Entonces, este era un lugar de revelación. Podemos ver que Éxodo 25:22 dice: de allí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, vemos que la revelación no se terminó en el Sinaí. Dios reveló a Moisés los 10 mandamientos y toda una serie de leyes, pero vemos que Dios siguió revelándose a su pueblo a través de esta arca que habitaba en este tabernáculo móvil. Por otro lado, también era un lugar de adoración. ¿Por qué? Porque el arca que se encontraba en el lugar santísimo simbolizaba la presencia misma de Dios. Esto lo venimos diciendo desde el principio. El pueblo adoraba siempre en dirección al tabernáculo. Como hay muchos textos, un ejemplo es Salmo 28:2, dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y vamos a ver vez tras vez que siempre que el pueblo adoraba, salía a adorar en dirección al tabernáculo y por ende al lugar santísimo. Tercero, esta arca también simboliza el lugar del rey. El Señor era el rey de su pueblo y el arca los representaba como tal. Sin embargo, el arca no era Dios ni su presencia, simplemente su presencia se manifestaba desde el arca cuando el pueblo permanecía fiel al pacto. Y como bien mencionó hace un ratito el pastor Enzo, y cuando el pueblo no lo hacía, la presencia del Señor se retiraba del arca. Se retiraba del arca, se retiraba del tabernáculo, se retiraba de estar en medio del pueblo. Y también el arca era un lugar de juicio y de misericordia. ¿Por qué? Porque justamente al arca se la llama el arca del testimonio, porque la ley del pacto, es decir, las tablas con los 10 mandamientos, estaba dentro de ella como un testimonio, como testigos de la relación del pacto entre Dios y su pueblo Israel. La Torá es la regla de la vida y su violación era una cuestión seria que demandaba una respuesta por parte del Señor que había hecho el pacto con ellos. Por eso dice el Éxodo 25:16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Muy bien. Antes de ir al propiciatorio, ¿o vamos al propiciatorio, Enzo? Vamos. Vamos al propiciatorio, Éxodo 25:17. Dios hablaba con Moisés desde el propiciatorio, que era como una bandeja, ¿ven? Una plancha de oro con una cornisa arriba, como una bandeja. Entonces, la ley dentro del arca, dentro de la caja, Ada dijo que las tablas de la ley se ponían dentro del arca. Ahí estaban. Estaba la ley, la vara de Aarón. La vara de Aarón que reverdeció y una hornita con maná. Las tablas de la ley estaban adentro del arca. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque las tablas de la ley que estaban adentro del arca estaban cubiertas por un propiciatorio. Por esta bandeja que les digo, esta tapa. Entonces, ¿qué significa esto espiritualmente? El propiciatorio era el lugar de la expiación.
el día de expiación, el día de Yom Kippur, el día de expiación, representa eso. Esta cubierta, este propiciatorio era el lugar de expiación, lo que indicaba que la última palabra que Dios tiene para nosotros siempre es de misericordia y de gracia, en la forma de expiación por medio de la sangre del sacrificio. La ley está para hacer evidente el pecado, que todos somos pecadores. Es testigo, la ley es testigo de que todos nos hicimos inútiles, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es la ley. La ley deja en evidencia el pecado, es el testigo. Sin embargo, ese pecado es cubierto por el propiciatorio. La gracia de Dios manifestada a través del sacrificio, de la sangre expiatoria de Jesucristo, es la que cubre el pecado que testifica la ley. La ley testifica el pecado. Sin embargo, el pecado abunda, la gracia sobreabunda. El propiciatorio que expía sobreabunda. No estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de la gente que no conoce al Señor. Aquellos que han pecado desde que nacieron prácticamente, que han pecado toda la vida. Entonces un día llegan a la presencia por la palabra, por Jesucristo, por la palabra. Llegan a la presencia de Dios. Esas tablas de la ley lo condenan, lo ponen bajo maldición. La maldición es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Entonces la confrontación con esas tablas que están en la presencia, que son testigos, lo ponen bajo maldición, bajo muerte. Sin embargo, cuando nosotros creemos en Jesucristo, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, entonces la gracia sobreabunda sobre la maldición de la ley. Esto no es para aquellos que son creyentes, esto es para los que son inconversos, que vienen a convertirse. Entonces el pecado de ellos abundó, sin embargo ahora la gracia sobreabunda, la sangre derramada sobre el propiciatorio. Entonces somos salvos por fe, por gracia, sin obra, pero para buenas obras. Entonces no estoy hablando de la vida cotidiana de un creyente, que todos los días puede pecar y viene el propiciatorio. No se puede volver a crucificar a Jesucristo. No se puede volver a derramar su sangre. Esa sangre fue derramada una vez y para siempre, y salpicada por él mismo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, salpicada sobre el propiciatorio en el cielo, en el tabernáculo del cielo, ante la misma presencia del Padre, una vez y para siempre. Entonces, eso es lo que significa que el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Está hablando de los inconversos que un día se confrontan con el testigo que es la ley y quedan condenados. Sin embargo, la gracia sobreabunda porque la sangre del Cordero es derramada sobre el propiciatorio. Porque el propiciatorio significa literalmente ¿qué cosa? Significa, la traducción sería lugar de expiación. Y justamente recibe este nombre por todo lo que Horacio muy bien y muy claro nos acaba de explicar. En el Nuevo Testamento identifica la sangre rociada para expiación con la sangre de Yahshua, de Jesús, del Hijo de Dios, quien ahora intercede por nosotros ante el arca del Señor en el templo celestial, en presencia del Rey del universo. De esta manera guía a su pueblo en el conflicto final, es mediador de nuestra adoración y nos garantiza el perdón y la absolución en el juicio final, cuando llegue el día profético de la expiación, porque todos nos vamos a encontrar con Él cara a cara ese día. Dios hacía misericordia a través del derramamiento de la sangre sobre el propiciatorio, y como dijimos, significa misericordia. Y también el propiciatorio es importante porque, por un lado, es el lugar de la revelación de la palabra de Dios,
a Moisés. Decíamos que Dios hablaba con Moisés desde el propiciatorio. Y además, el propiciatorio es el lugar donde la sangre derramada una vez al año para expiación de los pecados por el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Todas estas cosas son figura de Jesús. Por eso cada elemento en el tabernáculo es figura de Jesús. En este caso, Jesús es la palabra de Dios hecha carne, también es el macho cabrío cuya sangre es rociada sobre el propiciatorio, y también Jesús es ese sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo del cielo para rociar su propia sangre. El arca iba delante del pueblo en cada peregrinación, así como Jesús, como Yahshua, va delante de su pueblo en el camino y está en medio de su pueblo cuando dos o tres se reúnen en su nombre. Mateo 18:20, ¿no? Siempre decimos, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y nos quedaría el último elemento de esta arca, que dijimos que son los querubines. Los querubines que estaban sobre el propiciatorio, esta pieza hecha de oro macizo, al igual que los querubines, son ángeles. Estos querubines eran testigos de la santidad de Dios cuando Él otorgaba misericordia al hombre. Los 2 ángeles son esos 2 testigos, figura de esos 2 testigos, que muestran la santidad de Dios cuando otorgaba misericordia al hombre. Dios ordenó a Moisés hacer estos querubines para que simbolizaran su santidad y su majestad. Ellos podían ver que la santidad y la justicia divina habían quedado satisfechas. Al ver la sangre derramada que cubría los pecados del pueblo, contemplaban estos querubines cómo la gracia había desviado el castigo. La gracia desvió el castigo. ¡Qué maravilloso! Los querubines con sus alas desplegadas cubrían este propiciatorio, miraban hacia el arca, hacia la cubierta de oro, y podían ver cómo la sangre cubría la ley. Y si nos analizamos un poquito más la figura de los querubines, podemos ver que allá en Génesis, capítulo 3, versículo 24, la función que tenían esos querubines en ese momento era guardar el camino del árbol de la vida. Y esta posición de los querubines sobre el arca nos revelan que el camino hacia el árbol de la vida es la Torá y el testimonio de Jesucristo. Por eso Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Y en el Apocalipsis 12:17, Enzo, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La tabla de la ley adentro del arca y el propiciatorio que representa a Jesucristo. Qué hermoso que es esto. Sin duda que esta constante que estamos viendo en cada enseñanza, yo me imagino a los hermanos tomando nota, están aquellos que año tras año lo están haciendo, estamos estudiando, y están los más nuevos, digamos, y los más nuevos quizás tienen más material para anotar, los demás recordamos, pero a la vez el Espíritu nos reaviva en esto, ¿no? Y qué importancia es que vemos que todo esto, que si uno lo lee de corrido, no te queda nada, pero si uno lo estudia, entiende que esto que está en estos capítulos de esta semana, de la semana que viene, vamos a entender que esto está vigente hoy. Esto no fue algo de antes, fue antes, pero sigue vigente hoy en la forma de nuestro Mesías. Entonces, pero esto inclusive materialmente, ya me metí en otro tema, ¿cierto? Existe. ¿Por qué? Porque si el arca, el propiciatorio, que lo acabamos de estudiar, fuera algo que fue,
bueno, lo veríamos hoy en la persona de nuestro Mesías, ¿cierto? Pero no, porque es testimonio. Testimonio significa que llegará el momento, inclusive cuando vemos en Apocalipsis el levantamiento de la iglesia, de su pueblo, vemos también que el arca está arriba, o sea, sube hacia el cielo, porque sigue siendo el testimonio. Y en el milenio es el testimonio constante. ¿Por qué? Porque por eso adentro tiene las 2 tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, porque lo bueno del testimonio es que nosotros lo tenemos, ese versículo que habló Horacio al último, a los a los que guardan su palabra y tienen el testimonio. ¿Por qué? Porque yo no necesito ver el arca, porque tengo el testimonio, porque sé, conozco, ya me fue revelada la palabra, sigo la palabra, por lo tanto no necesito, no es que no necesito, me gustaría verlo, pero no para creer. Pero la gente que no ha creído va a ver el testimonio, va a ver la palabra de Dios escrita con el dedo de Dios, va a ver el propiciatorio, la sangre de Jesús arriba en el lado derecho, porque es el testimonio. Entonces estamos estudiando algo que fue, que es y que será. Esa es la importancia, inclusive, lo mejor que tiene este día es todo lo espiritual que vamos recibiendo, pero también estamos viendo de cosas físicas, de esto que es el arca del testimonio. El arca del testimonio va a aparecer, Dios mismo lo va a poner, porque es justamente el testimonio, va a mostrarle a la gente, a los incrédulos, a los que no creyeron en él. Acá está, esta era mi palabra, esto es lo que yo dije que se debía hacer, está escrito con mi propio dedo. Entonces, la importancia de hoy es, de esta semana y la semana que viene, preste mucha atención, anote muchas cosas, porque inclusive estamos viendo cómo es nuestra oración diaria delante de Dios en estas revelaciones que estamos viendo. Sí, es muy interesante, podría ser, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad, analizar las tablas de la ley adentro del arca. ¿Por qué las 2 tablas? Siendo que habían sido escritas de frente y de reverso cada una de ellas. Y eran las 2 copias del contrato, del pacto. Y las 2 copias del contrato quedaron adentro del arca. Entonces, téngalo, anótelo, y algún día, dentro de los próximos 10 años, vamos a tratar ese tema. Si el Mesías no regresa antes, claro, que yo espero que regrese antes. Vamos entonces a Éxodo 25, del 23 al 30, ¿habla de qué? Ahí está descrita en estos versículos la mesa con los panes de la proposición. Esta mesa también estaba hecha de madera de acacia, revestida de oro. Sobre esta mesa se ponían 12 panes hechos de flor de harina cubierta con incienso, los que permanecían allí durante una semana. Estos panes se reponían, se recambiaban cada día de reposo. Transcurridos estos días, estos panes eran la comida de los sacerdotes en el lugar santo, porque dice la misma Torá que eran cosa muy santa para él. La madera de acacia, otro simbolismo que tiene, que es la misma madera que se usó para el arca del testimonio, era una madera imputerecible, una madera que no se echaba a perder. Esta madera también es figura de la humanidad de Jesús, sin contaminación del pecado. Por otra parte, el oro, material precioso, material valiosísimo, era figura de su eterna gloria. Y además, Yahshua, Jesús, es el pan del cielo. Así que fíjense, todo en el arca, en esta arca en esta mesa de los panes, todo habla acerca de Jesús. Ese pan debía hacerse sin levadura, porque de acuerdo a la Escritura, la levadura es figura del pecado. Así, este pan sin levadura es tipo de Yahshua, en quien no se encuentra pecado alguno, es decir, es una figura de la humanidad sin mancha y sin pecado de Jesús.
También la mesa y estos panes pueden ser considerados tipo de la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual. Ahora, si Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios, porque las escrituras dan testimonio de él, ese texto que siempre el pastor Enzo menciona de Juan 5:39, toda la palabra, toda la escritura da testimonio de él, podemos decir que Yahshua y la palabra son lo mismo. Eso lo encontramos en Juan cuando dice: en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Yahshua fue un legislador que nos trajo una más excelente revelación sobre la Torá cuando él dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Por eso Jesús es el verdadero pan de vida. Los panes tenían que estar en la presencia de Dios y esto debía ser continuo. Y la mesa, figura de Jesús dijimos, presentaba el pan santo, que es figura de la palabra de Dios, delante de los sacerdotes que ejercían su ministerio en el lugar santo. O sea, entendamos también que el arca del testimonio era el único elemento que estaba en el lugar santísimo. Acá, con esta mesa de los panes de la proposición, que es lo segundo que Dios le describe a Moisés, estamos hablando del lugar santo. En el lugar santo, uno de los elementos que estaba era esta mesa, la de los panes de la proposición. No eran una comida para Dios, es interesante esto, porque acuérdense que en esa época era muy común que estos pueblos idólatras, Egipto y demás, los pueblos del del cercano oriente, esos pueblos daban ofrenda a sus dioses de alimento. Ojo acá no significa que esto era una comida para Dios, sino que era un símbolo del pan espiritual para Israel. Este pan se lo llamaba también pan de la presencia o pan continuo, porque siempre estaba, todos los días estaba en la presencia del Señor. Algo interesante es que los panes eran 12, porque 12 hacían referencia a las tribus de Israel, a las 12 tribus. Se refiere a la unidad nacional como símbolo de la unidad del pueblo de Dios. Significa que cada tribu de su pueblo estaba en un mismo plano de aceptación delante de Dios. Y los panes eran un memorial perpetuo de esta aceptación, que Dios aceptaba a esas 12 tribus como una sola unidad, como su pueblo. La mesa con los panes era un lugar de comunión. Dijimos que esta mesa tenía una cornisa de oro alrededor que protegía estos panes para que no se desparramaran. Y estos 12 panes sugieren la plenitud en la cual el pueblo amado de Dios es presentado delante de él por obra del cumplimiento de la palabra a través del Mesías. A pesar de que el pueblo de Israel estaba dividido en 2 partes, o tal vez 3 si consideramos las tribus de Gad, Manasés y Rubén que quedaron del otro lado del Jordán, igualmente siempre se colocaban 12 panes porque para Dios seguía habiendo un solo pueblo. Dijimos también que esta mesa de los panes era un lugar de comunión, porque los hijos de Aarón se encontraban alrededor de esta mesa cada día y era fundamental que Aarón estuviera presente. La mesa señala a Cristo como el centro y como la base de la comunión con su familia que se reúne alrededor de la mesa del Señor, que se reúne con la cena del Señor sobre ella para una perfecta comunión. Y ya para cerrar un poquito el tema de esta mesa, es importante destacar que los sacerdotes comían este pan puestos en pie alrededor de la mesa, porque no había asientos en el tabernáculo, lo que nos habla de que este lugar santo era un lugar de trabajo y de servicio, no de descanso. Los sacerdotes comían este pan
puestos en pie. No se sentaban, no se relajaban, siempre estaban en servicio, siempre estaban trabajando. El incienso, nos dice ahí el pasaje que leímos, que se ponía incienso sobre estos panes, y completa la figura de Cristo con su intercesión sacerdotal ante el Padre. Jesús está como sacerdote intercediendo ante el Padre, y ese incienso es figura de estas oraciones de intercesión delante de Dios. Por lo tanto, en este lugar, con la mesa, los panes y el incienso, tenemos representada la Torá, la palabra, la Biblia, tenemos representado al Mesías y a su intercesión ante el Padre a nuestro favor. Solamente agrego un concepto que es los sacerdotes, los descendientes de Aarón, alrededor de la mesa, con los panes sobre la mesa. Entonces, y con Aarón presente, el sumo sacerdote. Esto es una figura muy clara de dos cosas. Primero, de la cena familiar del día de reposo, del viernes a la noche, la cena familiar del viernes a la noche, y la reunión congregacional también del día de reposo. Porque muchos confunden la reunión congregacional con la reunión abierta al público, donde se predica el Evangelio. No, son dos cosas diferentes. Es la mesa de familia, donde los sacerdotes, ¿ven? Los sacerdotes. Ahora se entiende mejor el concepto de reunión congregacional. Congregacional es reunión de la congregación de Dios, de la quejilá de Dios, de la eclesía de Dios, de la iglesia de Dios, los sacerdotes. Entonces, el viernes a la noche lo hacemos alrededor de la mesa con Jesucristo en el medio. Pero la reunión congregacional de la familia de Dios, no la abierta al público donde vienen todos los pecadores, que es lo que tiene que hacer, venir todos los pecadores a escuchar la palabra de Dios. No, estoy hablando de la reunión de la familia de Dios, de los sacerdotes de Dios alrededor de la mesa con Jesucristo en el medio, con los panes en el medio, con el pan de vida y el pan de la palabra de Dios en el medio. Esto es muy importante que ustedes lo anoten, lo tengan en cuenta, porque esto es fundamental. Porque muchas personas no entienden por qué. ¿Por qué tiene que haber una reunión de los discípulos, una reunión de los miembros, una reunión de las piedras vivas, una reunión de los miembros del cuerpo de Cristo? Porque la Biblia lo dice. Es la reunión en el lugar santo de los miembros de la familia de Dios, de las piedras vivas de este templo, con la mesa con Jesucristo en el medio. No estoy hablando de la mesa de Pascua una vez por año, como algunos dicen, no, la Santa Cena es una vez por año porque es la Pascua. No es la Pascua, es todas las veces que nos reunimos los sacerdotes cada Shabbat. Y acá lo aclara muy clarito. Los panes se comían cada Shabbat, cada séptimo día. Los sacerdotes alrededor de la mesa comían a Jesucristo. Si nos estamos perdiendo esto, nos estamos perdiendo una gran enseñanza del tabernáculo y de la mesa de los panes de la proposición. Pastor Enzo, hay muchas cosas para usted acá, Sí, voy a destacar, porque en mis notas tengo como un dibujo de cada una de las cosas, y viéndola de frente a la mesa, a los panes que están en dos platos, 6 y 6, veo la cornisa, que forma, porque es una cornisa con puntas, forma una corona, la corona del rey, y esos 6 panes de cada lado nos representan a las 12 casas, y está dividida en dos porque se le otorgó un trabajo allí en el monte Ebal y el Gerizim, donde 6 de las casas pronunciaban la bendición y 6 tribus pronunciaban la bendición y 6 tribus pronunciaban la maldición. Esto muestra que justamente la casa, o sea, Israel, o sea, el pueblo de Dios, son los que proclamamos lo que dice la palabra, la bendición y la maldición. Son 12, están en 2 partes de 6. Y recordemos que lo vamos a ver próximamente también, que el sumo sacerdote tenía en sus hombros 2 piedras con 6 nombres, representando lo que acabé de decir también, pero
se representa que sobre sus hombros Él carga a su pueblo, lo que dijiste también del incienso, es la oración, es la intercesión. Entonces el sumo sacerdote carga. Entonces acá estamos viendo, yo porque lo veo en un dibujo, en una foto, ¿no? Estamos viendo justamente esto, estamos viendo al rey, a nuestro Mesías, al sumo sacerdote, cargando a las 12 tribus sobre sus hombros y rodeadas de incienso, que es la súplica y la intercesión delante del Padre. Claro que se pueden decir más cosas, ¿no? Pero este es mi punto de compartirlo. Bueno, vamos a la menorá entonces, vamos al candelabro, del candelabro. Bien, ahí en Éxodo, todavía estamos en Éxodo 25, del 31 al 40, ya para terminar el capítulo 25, nos habla del candelero, llamado también menorá. Este estaba formado por una columna central, de ella salían 3 brazos de cada lado, o sea, 3 más el del medio, en total 7 brazos. Este candelero o menorá era de oro, macizo, de una sola pieza y labrado a martillo. Era uno de los objetos más elaborados del santuario porque era una pieza de artesanía finamente ornamentada y decorada. Realmente es el artículo, es el elemento del tabernáculo que más trabajo artesanal llevaba esta menorá. El oro del candelero nos habla de la gloria eterna del Mesías, siempre el oro es símbolo de la gloria del Mesías. También el candelero era la única fuente de luz en el lugar santo, lo que también nos habla de Jesús y de su función de arrojar la luz de la palabra alimentada por el aceite del Espíritu Santo. Como dice Juan 8:12, Juan 8:12, Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, sigue habiendo testimonio de Yahshua en cada elemento. Para alumbrar el candelero usaba como combustible aceite. Siempre el aceite es figura de la unción, es figura del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que la luz del candelero es también una figura de la luz del Espíritu Santo, iluminando la palabra de Dios a través de Jesús. Una de las funciones que tiene justamente el Espíritu Santo es iluminar nuestras almas, nuestras mentes, para que comprendamos la verdad de la Escritura en entendimiento e inteligencia espiritual, para discernir las cosas de Dios y la revelación del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque la tarea del Espíritu Santo siempre es generar luz, por lo que Él realiza la función de iluminación que se materializa a través del candelero y a su vez es la materialización de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Yahshua es la luz, Yahshua es la Torah hecha carne, Yahshua es la luz del mundo, la palabra de Dios es la luz del mundo, la luz que guía nuestros pasos y dirige nuestra vida. Bien, yo creo que no diría más nada. Hay bastante más para decir, pero creo que con esto bueno, queda claro. El capítulo 26 nos habla del cerco perimetral. Entonces, no vamos a entrar en los detalles de la construcción del cerco perimetral, pero podemos decir que en el reino de Dios hay un cerco perimetral. En el reino de Dios hay un cerco perimetral. Tal cual. Algunos dicen para que no entren. No, no es para que no entren. Es para que aprendan que hay una sola puerta. Porque sí se puede entrar, pero hay una sola puerta. Pero básicamente los cercos siempre son para que no salgan. Acuérdense de los corrales. Siempre es para no salirse del corral. Para estar seguros. Entonces, hay una sola puerta para entrar, que es Jesucristo. No se puede entrar por cualquier lado. Solamente se puede entrar por la única puerta que en el tabernáculo estaba, dijimos hace un rato, siempre abierta. Los que están anotando, anoten Juan 10 del 7 al 10. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo. Juan 10 del 7 al 10. Sí, básicamente Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. En Éxodo 26 seguimos. Del 1 al 6 habla de las cortinas del tabernáculo.
El diseño de estas cortinas también fue dado por Dios. Tenían que ser muy valiosas, las mejores de su género, de lino torcido y de colores azul, púrpura y carmesí. No vamos a entrar en el detalle de qué significa cada uno de esos colores, lo dejamos para dentro de los próximos 10 años. Y debían tener querubines bordados en ellas para dar a entender que los ángeles de Dios acampan alrededor de la iglesia. Entonces, ¿por qué tenían querubines bordados las cortinas? Porque el tabernáculo es símbolo de la iglesia, lo que está dentro. Entonces los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y los cuidan, los guardan. Entonces habían de colgar en 2 cuerpos, 5 cortinas cada cuerpo, y la iglesia de Dios y los santos en ellas, aunque sean muchos, forman un solo cuerpo. Son muchas cortinas, pero un solo cuerpo, todos unidos. Por eso 1 Corintios 10:17 les va a decir muy clarito: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, y yo le agrego el cual es Jesucristo. Entonces, pero aparte dice que tienen que estar bien ajustadas, bien ajustados, bien trabadas entre sí, creciendo para ser un santuario sagrado en el Señor mediante la unidad del Espíritu. ¿Dónde lo dice eso? En Efesios 4, del 14 al 16. Ahí lo tienen, cómo debemos funcionar como esas cortinas, unidos, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Yo veo iglesias que dicen que están unidos, que son un solo cuerpo, pero ¿saben cuál es la manera de determinar si están unidos o no? Si se ayudan mutuamente. Es fácil, ¿ven? ¿Ven qué fácil? Yo siempre le voy a encontrar la parte práctica, y siempre en la iglesia. ¿Cómo sé si está una iglesia unida? Y mirando lo que dice Efesios. Unidos entre sí. Y ayudándose mutuamente. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. En la iglesia, ¿se están ayudando todos mutuamente? Entonces están unidos. Si no se ayudan mutuamente, no están unidos. Lo dice la Biblia. ¿De qué manera se van a ayudar mutuamente? Y lo dice Efesios 4:16. Según la actividad propia de cada miembro. ¿Para qué? Para recibir su crecimiento, para ir edificándose en amor. O sea, la edificación de la iglesia es la edificación del tabernáculo. Después vienen las cubiertas del tabernáculo, porque se le ordena a Moisés que haga una cubierta. Está en versículos 7 al 14. En 26 del 7 al 14 habla de las cubiertas. Entonces, después del 15 al 30, las paredes del tabernáculo. Del 31 al 33, el velo. El velo es muy importante, porque el velo dividía, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Exacto. Esa era la función de este velo. Dijimos que nadie podía ingresar al lugar santísimo salvo el sumo sacerdote en Yom Kippur, y en el lugar santo podía ingresar cualquier sacerdote que no se encontrara en estado de contaminación ritual para realizar el servicio o para prosternarse allí delante de Dios. El velo separaba estos dos ámbitos, dijimos, que colgaba de una barra unida a las partes superiores de las columnas que se describen en estos versículos. El lugar santísimo medía 10 codos por 10 codos y el lugar santo medía 10 codos por 20 codos. Dice claramente ahí en Éxodo que estamos estudiando: aquel velo hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este velo era una tela de lino blanco sobre la cual se entretejían hilos también, fíjense, de color azul, púrpura y escarlata o carmesí, formando un dibujo de querubines. Este velo era
por un lado una puerta y por otro lado era una barrera. Era una puerta para el sumo sacerdote que podía ingresar una vez al año, pero a su vez era una barrera para cualquier otra persona, aunque fuera un sacerdote, en todo momento. ¿Por qué? Porque no se podía traspasar este velo. También el velo era un testigo de la separación que había entre el hombre y Dios. El velo significa o es tipo también del cuerpo de Cristo, ya que fue rasgado en el momento preciso en que Cristo murió. ¿Sí? Si recuerdan la muerte de Jesús relatada en los evangelios, todas describen que este velo separando el lugar santo del lugar santísimo, es el que se rasgó. Dice, fue mediante el rasgado del velo de su carne, es decir, del cuerpo del Mesías ofrecido en la cruz, que el camino hacia Dios fue abierto. Y eso lo encontramos en Hebreos 10, del 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mediante la muerte del Mesías Yahshua, cuya consecuencia fue la rotura del velo, quedó a la vista que el arca del pacto no estaba en el lugar santísimo del templo y a su vez quedó abierto el camino hacia Dios en el tabernáculo del cielo a través de Jesucristo, para que todos los hombres que hubieran aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz y la santificación a través de la palabra, estuvieran ejerciendo el ministerio sacerdotal en el lugar santo, recién luego de haber pasado por el proceso de elevar a Dios oraciones, intercesión y adoración. Esto es lo que decíamos al principio, esto es un camino espiritual, esto es llevándolo a hoy en día, es ese camino, como el pastor Enzo decía, cómo nosotros debemos hacer nuestras oraciones, cómo debe ser nuestro caminar diario, ese proceso de lavamiento, de santificación, de purificación que Dios nos invita a hacer a cada uno cada día. Y con respecto, para cerrar el tema de este velo, fue Dios mismo el que rasgó el velo. ¿Se acuerdan que está relatado? Dice que se rasgó el velo de arriba hacia abajo, para que podamos entrar en su revelación más profunda. El camino de acceso a Dios está abierto, pero para ello fue necesario el sacrificio de Cristo en la cruz para que entremos solamente si estamos en unidad con Él. Vuelvo a repetir, no podemos entrar al lugar santísimo solos, lo hacemos en Jesús, con Jesús y a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y bueno, es importante entender eso que dijo Ada recién. Se rasgó el velo y, oh sorpresa, la presencia de Dios no estaba en el lugar santísimo. Claro, no estaba el arca, Jesús murió, porque no el arca fue llevada por Nabucodonosor cuando destruyó el templo, y cuando Esdras y Nehemías reconstruyen el muro y el templo, el arca no estaba, no estuvo nunca más. En el segundo templo no estaba el arca con el propiciatorio y los querubines. Por lo tanto, que el sumo sacerdote entrara una vez por año a salpicar la sangre, no lo hacía sobre el propiciatorio porque no había propiciatorio. Entonces, con Jesús, con el sacrificio de Cristo, quedó evidenciado que la religión que te estaba mintiendo quedó en evidencia, porque ahora Jesucristo, que es la palabra de Dios hecho carne, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba muriendo, y Él mismo como sumo sacerdote, porque si no, Él no lo podría haber hecho, porque había un sumo sacerdote en Israel, pero Él lo pudo hacer porque el sumo sacerdote estaba mintiendo. Entonces Él mismo llevó su propia sangre al cielo, en el tabernáculo que está en el cielo, y salpicó su propia sangre sobre el propiciatorio
en el cielo. ¿Es así, Pastor Enzo, o no es así? Sí, inclusive este es un tema de los 10 años, esto que les digo siempre, que faltan, porque hay tantas cosas para decir sobre esto, pero cuando se hacía el sacrificio de la vaca roja, se ponía a distancia, se hacía un lugar donde se hacía un holocausto y se quemaba. En ese ritual que fue enseñado por el Señor a Moisés para que lo haga tal cual, Jesús representaba ese becerro que era el que purificaba el templo, y cuando esa vaca estaba por morir, a la distancia se corría el velo. Esto era algo que tenían que hacer ellos, pero no sabían, tenían que correr el velo y que la vaca quedaba de frente mirando hacia el velo. Cuando Jesús fue crucificado, en la posición que él estaba de frente al templo, y cuando se rasga el templo, Jesús cumple ese sacrificio porque él representa al becerro o a la vaca que purifica el templo. Esto nos muestra, o sea, como yo lo he contado, es muy cortito porque esto es mucho más profundo que lo que se dijo, pero es la importancia de lo que están hablando ustedes, y yo quiero destacar esto porque este momento donde se rasga el templo fue una Pascua. Claro. Y nosotros ahora estamos a 40 días de una Pascua. Sí. Hoy es día 4 del mes 12, entonces estamos a 40 días de una Pascua. Y esos panes que hablábamos recién en la mesa de la propiciación, eran panes sin levadura, que representan al pueblo. Entonces nosotros somos esos panes, o sea, panes sin levaduras, que en Pascua tenemos que estar en esa condición. Entonces este es un buen recordatorio, chiquito y cortito, ¿cierto?, para saber de que tenemos que trabajar desde este tiempo hasta el día 14 de ser aquellos panes sin levadura, aunque vamos a tener una fiesta. Por eso cuando hablábamos de los panes sin levadura, después vimos la menorá. La menorá son 7 velas y representan también, entre tantas cosas, los 7 espíritus de Dios, las 7 fiestas. Y hay una fiesta que justamente es los panes sin levadura. Entonces, a trabajar en eso y no esperar al día, ¿cierto?, para hacerlo, sino que desde ahora en adelante prepararnos para ese momento específico del cual estamos aprendiendo ahora. Amén. Y finalmente el capítulo 27, el capítulo 27 habla del altar de bronce, que es lo que nos toca para terminar esta para allá. El altar de bronce es figura de la cruz de Cristo, donde se hace el sacrificio. Entonces, no se puede entrar en el tabernáculo, o sea, vamos a entrar por la puerta que es Jesucristo. Pero si queremos seguir avanzando en este camino hacia la presencia de Dios, hay que pasar por la cruz de Cristo, por el altar de bronce. Entonces, es muy interesante que hoy vamos a ver que hay que pasar por la cruz de Cristo, pero la semana que viene vamos a ver que para entrar en el lugar santo, el servicio a Dios, hay que pasar por el lavacro primero también. Entonces, vamos a hablar ¿quién encendió el fuego en el altar de bronce? Dios. Es muy interesante eso, porque Nadab y Abiú murieron porque llevaron fuego extraño, fuego que no había sido sacado de Jesucristo, de la palabra de Dios, del altar de bronce. Entonces, Dios fue quien encendió el fuego en este altar, y era responsabilidad de los sacerdotes que nunca se apagara. Sacerdotes, queridos sacerdotes de Dios, siervos de Dios, Dios encendió el fuego en el altar de bronce, el cual es la cruz de Cristo. Es responsabilidad de los sacerdotes que nunca se apague ese fuego. En este altar el fuego ardía constantemente y el sacrificio era renovado día tras día. Mediante esta continuidad ininterrumpida, Dios estaba enseñando a su pueblo que Él estaba siempre dispuesto a aceptar sus ofrendas. Entonces, es muy importante que no podía tener escaleras. El altar, para subir al altar de bronce, no podía haber escaleras. Estaba elevado sobre una rampa. Entonces, una rampa sin escalera. ¿Qué significa que no tenía que tener escalera? Que no podemos obtener el perdón de Dios por nuestros méritos, ni por nuestras obras, ni por nuestros esfuerzos, ni por nuestros sacrificios, porque la salvación es una obra enteramente de Dios y Él la pone a nuestro alcance solamente por gracia. Entonces, el altar de bronce
estaba hecho de madera de acacia recubierta, en este caso con bronce, no con oro, con bronce. La madera es imputrescible, ya lo dijimos, que representa la humanidad incorruptible, sin pecado de Jesucristo. Y no cualquier animal servía para el sacrificio. Y usted dice, ¿pero por qué? Si el animal estaba destinado a morir. No, se seleccionaba una víctima sin defecto. Y esto encerraba dos ideas. En primer lugar, nos acerca a la conciencia de la calidad que deben tener nuestras ofrendas. Tenemos que ser conscientes de la calidad que tienen que tener nuestras ofrendas a Dios. Y de que solo lo mejor es digno de ser ofrecido a Dios. Es decir, siempre debemos dar lo mejor que tenemos para Dios. Y en segundo lugar, la segunda idea es que este animal prefiguraba la pureza inmaculada de Jesucristo. Por eso tenía que ser sin defecto, porque estaba representando la perfección de Cristo como Cordero de Dios. Entonces, a ver, ya nos pasamos del tiempo, así que, ¿qué podemos decir? La sangre derramada, el altar del juicio, era un altar de juicio. Había que poner las manos sobre el animal. Entonces, lo último que yo puedo decir es que en los sacrificios del Antiguo Testamento se hacía cubrimiento, pero no remoción de los pecados. Cubrimiento, no remoción. Porque solamente Jesucristo quitó los pecados en la cruz. Ahora, quitó los pecados, ¿qué quiere decir? Quitó los pecados nuestros. No es quitó los pecados y los tiró quién sabe a dónde. ¿Dónde están? ¿Qué sé yo dónde están? En algún agujero negro del cosmos. No. Quitó nuestros pecados y lo cargó sobre sí mismo y Él pagó el precio de nuestra redención. ¿Qué quiere decir? Que la justicia de Dios se satisfizo. Fue satisfecha la justicia de Dios que reclamaba muerte por el pecado. Entonces, no vengamos con que Dios nos perdonó todos nuestros pecados y listo, ya está, por Cristo. Eso es minimizar la obra de Cristo. Dios no perdonó los pecados. Les aviso, Dios no perdonó nuestros pecados. Dios nos quitó nuestros pecados a nosotros y los puso sobre un sustituto, quien cargó por nuestros pecados, cargó nuestra culpa y pagó el precio de muerte que nos correspondía pagar a nosotros. O sea que nosotros fuimos perdonados, pero Jesús no fue perdonado por el Padre. Jesucristo no fue perdonado. Acuérdense que tu perdón costó que Jesucristo no fuera perdonado cuando cargó nuestros pecados y Él haya pagado con su vida, representada por su sangre derramada, porque en la sangre está la vida, pagó con su vida el precio que debíamos pagar nosotros. O sea, no minimicemos la salvación, no minimicemos la obra de Cristo. Él pagó, la justicia de Dios se descargó sobre Él. Nosotros fuimos perdonados por gracia, pero porque Cristo pagó el precio. Por mi parte, nada más. Pastor Enzo. Hoy hemos visto cantidades de cosas o de frases, de palabras que tenemos que guardar en nuestro corazón. Ojalá que toda la gente que estuvo viendo el programa hoy, inclusive nosotros, ¿cierto?, podemos tener estos conceptos bien guardados en nuestro corazón porque realmente nos inspira a una vida correcta. Y esta frase última que dijo Horacio realmente nos demuestra algo que nos debemos ir preparando desde ahora hasta la próxima Pascua, que calculo que será de aquí a 40 días. Para mí también, me despido hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Shalom a todos. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica
para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica